y gestión de riesgos. Seguridad. Gladys en éxitos. Hoy vamos a tocar en esta primera hora nacional el tema del desarrollo o no del sector privado en Venezuela. Y a propósito también de un artículo interesantísimo del Estímulo que recomiendo, que habla sobre el sector privado en el país. Y dice así: los años dorados del sector público, donde los venezolanos querían trabajar en una empresa del Estado para contar con mejores salarios y asegurar una jubilación favorable, ya parecen muy lejanos. Tras una década en crisis, el ingreso de los venezolanos ha mermado considerablemente, pasando de ser uno de los países con mejores salarios mínimos a tener el peor de la región. Pero algo más ha cambiado: la percepción y la relevancia del sector privado. En este momento pareciera que el control de precios, las políticas de expropiación por parte del gobierno es cosa del pasado y que el sector privado está cada vez más tomando las riendas de la dinámica económica y laboral de la economía. No es tampoco que el sector esté en su mejor momento, pero sin duda hay cambios favorables, y de eso y más vamos a hablar con nuestro invitado. La elevada tasa de impuestos, la brecha cambiaria, la falta de créditos y fallas de servicios para operar son limitaciones que no pueden sacarse de la ecuación. Sin embargo, a pesar de todo ello, los números muestran un sector privado que está mejorando y que está generando empleo mejor remunerado que el del Estado. Entonces, bueno, ya con Jesús Armando Leonet, ingeniero mecánico, quien es graduado de la Universidad Simón Bolívar, con maestría en finanzas del IESA y consultor empresarial, con amplia experiencia en roles de planificación, de finanzas y desarrollo de negocios en distintos sectores económicos, como energía, banca y organismos multilaterales, vamos a hablar del sector privado en Venezuela. ¿Cómo estamos realmente? ¿Cómo le va? Expectativas también dentro de nuestra realidad. Bienvenido y buenas tardes. Bueno, Gladys, en primer lugar agradecido nuevamente por la invitación. Siempre es un placer estar acá en Circuito de Éxitos y estar en tu programa. Gracias. Siempre que tengo la oportunidad, oigo tu programa, verdaderamente que interesantísimo. Ay, gracias. Mira, hablando sobre el sector privado un poco, ¿no? Yo creo que es evidente, y ya los venezolanos entendemos, ¿no?, la importancia del sector privado en Venezuela. Atrás quedaron esos años, como bien dice el artículo, en donde el venezolano o el profesional promedio buscaba la manera de involucrarse en los asuntos públicos a través de empresas públicas o a través de ministerios y del sector público en general. Y bueno, la razón principal, hay muchísimas, pero la razón principal es el tema de la compensación, ¿no?, de la remuneración. Yo creo que esto suena cliché, pero verdaderamente nosotros debemos rendir un honor importante a los empresarios y a los miembros y personeros del sector privado en este país, porque cada vez que hay una crisis, es el sector privado el que termina levantando ese país, es el sector privado el que termina haciéndose cargo muchas veces de temas que están mucho más relacionados con políticas públicas, no en el extranjero, en otros países. Acá muchas veces es el sector privado el que termina asumiendo esa responsabilidad y digamos, sacando adelante o echando a andar esa sociedad que parece Venezuela desde hace unos años ir un poquito por detrás de lo que va pintando el sector público y las políticas públicas. Ahora, es interesante y lamentable también que no aprendamos triste, claro, por cabeza propia, porque durante muchos años se advirtió de la importancia del sector privado. Y vaya, ¿no? Cómo olvidar esos tiempos en los de las expropiaciones, y que mucha gente celebraba, consideraba eso bueno, y uno sabía ya las consecuencias que le venían al país con decisiones de esta naturaleza. Y hablabas también del desgaste hacia lo que tiene que ver con lo público, que la gente ya no quiere por razones obvias, porque además la remuneración pues no representa nada, no hay una remuneración justa, pero por otro lado también es un sector que se politizó. Entonces, para nadie es agradable, por ejemplo, que tú estés haciendo tu función y te digan: no, mira, usted hoy pare ahí porque tiene que ir a marchar en defensa de esta ideología, de este tema, en fin, que se sale de lo que le corresponde a esa responsabilidad en lo público. Y esas son cosas que tienen que, bueno, retomarse y ordenarse. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Mira, yo lo reduciría a incentivos, ¿no? El ser humano se mueve por incentivos. Esos incentivos pueden ser de distinta naturaleza, a veces económicos, a veces profesionales, a veces sociales. Y claramente en los últimos quizás 20 años o 25 años has visto cómo el país, esa capacidad técnica del sector público ha ido deteriorándose, ¿no? Por factores políticos, por factores de crisis económica, por factores incluso educativos. O sea, el deterioro de la universidad venezolana no es un secreto, ¿no? Creo que estamos hablando aquí de datos y no de opiniones.
Entonces, eso, al Ujú. final todo está correlacionado. Y yo creo que entre las tantas cosas que tenemos que resolver o digamos que tenemos que potenciar, es el sector privado como que esa primera etapa, ese primer checkpoint en donde nosotros debemos poner la lupa porque es al final el que crea y el que genera verdaderas oportunidades, digamos, sostenibles y de empleo en el mediano y largo plazo. Sí, bueno, es que además también es una sinergia, ¿no? Entre, o debería ser, entre el público y el privado, Totalmente. porque se necesitan ambos para la construcción de un país. Y ahí también, porque había dicho la frase mal, de hecho, que nadie aprende por cabeza propia, no, por cabeza ajena, y a veces ni por la propia, porque también vemos que todavía hay personas que no han terminado ni de entender, ¿no? A pesar de que se están viviendo ya las consecuencias de haber afectado el aparato productivo del país. Mi- Hasta este momento de crisis profunda donde tratan entonces mucho y con una cantidad de limitaciones como mencionábamos, de seguir, pero igual no es sencillo porque hay muchos elementos en contra. Entonces ahí, bueno, la reconsideración es de quién, Jesús. Jesús Armando Leonet, como experto además en estos temas, lo tenemos hoy para revisar lo que es el sector privado en Venezuela. Pero ¿quién es el que tiene que definitivamente cambiar para que el sector privado pueda avanzar como corresponde? Mira, en primer lugar te diría que es una relación obligada, ¿no? O sea, Obligada. esa interacción sector privado o sector público no es una relación de la que tú te puedas divorciar. En aras de mantener, digamos, una sociedad relativamente estable, tiene que haber este compromiso, sinergias y Ujú. comunicación, pero viene desde el sector público, desde la iniciativa de las políticas públicas, tiene el sector público la responsabilidad y los gobiernos, en este caso, la responsabilidad de crear un contexto y crear un marco de comunicación que permita que esas sinergias se den en buena lid, ¿no? Ujú. Si tú estás constantemente expropiando, amenazando, Atacando. enviando un mensaje negativo, bueno, no hay nada más cobarde que el dinero, ¿no? El capital al final del día va a buscar no mantenerse expuesto. Y ojo, yo creo que eso es algo, hay por supuesto opiniones encontradas, pero yo creo que eso es algo que se ha ido suavizando en los últimos años en comparación a los primeros años. Y quizás tenga que ver con un tema de el poder o el músculo económico del sector público de quizás 5 o 6 años para acá versus el músculo del sector público hace 10 o 15 años. Claro, 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 sí, definitivamente. Ahora, la corresponsabilidad también como criterio es muy importante. No solo del sector Total, privado, del sector público, sino en general de la población. Un país no se saca adelante o sea, solamente con el liderazgo. Todo tenemos que aportar y más, además, en una situación de crisis profunda. cien por Ahora, ciento la responsabilidad social, ese concepto que se asomó hace bastante tiempo, malentendido para mi gusto en algún momento, porque era como campañas puntuales, y si yo voy entonces a entregar comida no sé dónde, y además se grababa, se promocionaba, pero realmente hasta qué punto eso impactaba positivamente dentro del propósito mayor. Ahora, ¿qué tanto se ha entendido y cómo se ha entendido esa responsabilidad social por parte del sector privado? Mira, yo creo que si tú analizas el tópico de responsabilidad social empresarial a nivel de la región e incluso a nivel global, las empresas tienden a obtener de sus gobiernos o digamos de sus esquemas tributarios un incentivo de cara a esa responsabilidad social empresarial, ¿no? De manera que las políticas de responsabilidad social empresarial están alineadas a incentivos tributarios, pero también digamos, a esa corresponsabilidad de la que tú hablabas del sector privado. Venezuela no es la excepción, con la diferencia de que no hay demasiados incentivos tributarios. Tú sí Mm. tienes un sector privado y sí tienes, digamos, unos empresarios que están dispuestos a gastar, que están dispuestos a invertir, hay una cantidad de empresas en Venezuela que con todo el ataque que han recibido son evidencia digamos, de resiliencia y de lo importante que es la responsabilidad social empresarial a nivel del desarrollo de las sociedades, pero eso es algo que debería, de nuevo, y no quiero sonar repetitivo, eso es algo que debería incentivarse vía políticas públicas, ¿no? Claro. En la medida que el sector privado tenga más incentivos a invertir y gastar dinero en responsabilidad social empresarial, en esa misma proporción tú vas a ver, digamos, réditos sociales que vienen por iniciativas privadas.
Comentaba lo de la publicidad, por ejemplo, que yo creo y celebro que haya diversidad de productos para todas las opciones, todos los presupuestos, todos los gustos. Ese es el deber ser de una economía saludable. 100%. Y hay que apuntar hacia allá. Pero hay también una línea muy delgada con ese mercantilismo pernicioso, que lo vemos incluso en países, por ejemplo, avanzados como Estados Unidos, que sí o sí tienen que revisar su sistema de salud. Porque incluso a veces ya se toman decisiones en función de esa ganancia en lo económico dentro del sistema, del esquema, no así a lo que corresponde, pues, además a personal de salud, que es a garantizarle, proteger la salud de los pacientes que acuden a ese sistema privado, pero amparado por una ley que da subsidios. Entonces ahí la pregunta sobre cómo hacer para crear esa conciencia, Jesús, porque un país de verdad, se saca adelante sí con una economía de mercado, pero con esos márgenes, ¿no? Esos límites de humanidad incluso se podría decir. Mira, no podría estar más alineado, Gladys. Justicia. En este momento se me fue el nombre del autor de la frase, pero digamos, la frase es, yo coincido y digamos, ampliamente apruebo la frase, esta frase de tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Yo sí creo que la función del Estado es digamos, mantener con estabilidad el marco regulatorio. Y ciertamente es la economía de mercado y la libre competencia lo que genera al final la mayor cantidad de beneficios para el consumidor final, pero tú deberías tener una política o una serie de políticas que busquen regular a ese sector privado. Ojo, cuando digo regular no me refiero a limitar sus porcentajes de utilidad o sus márgenes de rentabilidad, sino a regular la actividad justamente para que tú tengas, o sea, hay principios básicos de humanidad que no deberían estar sujetos a una regulación. Al criterio de un equipo comercial, por ejemplo. Pero tampoco una regulación. Yo creo que eso debería ser la invitación al ser humano, a un tema de justicia, es un tema de lógica, es un tema de un margen de ganancia apropiado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, ojo, el capital en la medida en que el capital vea que digamos, que puede tener más rentabilidad, más natural es buscar más rentabilidad. Y ahí es cuando digo que digamos, yo creo que lo más sano es que haya una regulación que no atente contra... Sí, entiendo. Digamos, contra esa actividad, contra ese incentivo natural a la actividad comercial. Sí, pero eso también podría funcionar si tú tienes una sociedad robusta que te puede responder a unos mayores márgenes. Por pero si supuesto. no es el caso, ¿dónde está el criterio de la conciencia? Y con esto cerramos con tu reflexión. Justamente una población que quiere ver a su país brillar, que quiere ser sostenible en el tiempo, tienes que pensar en todas esas cosas. 100%. Porque si no estás actuando desde el individualismo, el egoísmo. Y esto está relacionado con el tema que hablamos antes de responsabilidad social empresarial. Es decir, iniciativas de responsabilidad social empresarial bien targeteadas van a generar una incidencia en esa concientización de la sociedad hacia qué está bien, qué está mal, qué es un margen más o menos aceptable. O sea, en cualquier economía desarrollada, y quizás lo estás viendo hoy en algunas burbujas en Venezuela, algo que está muy por encima del precio más o menos del mercado, el consumidor sencillamente no lo elige. Y no lo elige porque ataque al empresario, porque eres un usurero, porque eso está muy caro. Sencillamente no lo elige porque tiene una opción que le brinda más beneficios a un mejor precio. Por eso la economía de mercado, la variedad de la competencia sana, exactamente, que termina favoreciendo al consumidor, al cliente, a la población. Gracias, Jesús. Ha sido un placer conversar contigo. Reflexiones sobre lo que debería ser, además. Pero bueno, ya viene ocurriendo esa valoración de un sector que es esencial para la construcción de un país, el sector privado, a punta de golpe. Es así, pero ahí vamos, pero lo vamos construyendo. Gracias, Gladys, como siempre, por la invitación. Un placer haber estado con ustedes. Cuídate, feliz tarde. Y a ustedes quédense, porque queda una segunda hora de Gladys en Éxitos que pueden seguir aquellos que se desconectan a través de Ventanas Digitales como el canal Mundo UR en YouTube.